Buenas tardes, de nuevo aquí, sentada a la mesa, los invito para comer de la palabra. Desde Torremolinos, hoy hablaremos de Josué, un guerrero escogido por Dios. ¿Cuántos tienen victoria hoy? Celébrele, fiesta al Señor, porque hay victoria. Aleluya. Con danza, con gozo. Aleluya. Mis enemigos volvieron atrás, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Mis enemigos volvieron atrás, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Porque grande eres Jehová, porque grande eres Jehová, creador de toda la tierra, creador de toda la tierra. Porque grande eres Jehová, porque grande eres Jehová, creador de toda la tierra, creador de toda la tierra. ¿Cuántos tienen la victoria hoy? Dígalo. Oh, santo, santo. Aleluya. Mis enemigos volvieron atrás, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Mis enemigos volvieron atrás, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Porque grande eres Jehová, porque grande eres Jehová, creador de toda la tierra, creador de toda la tierra. Porque grande eres Jehová, porque grande eres Jehová, creador de toda la tierra, creador de toda la tierra. Voces de júbilo. Hey. Diga conmigo. Hey, 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 aleluya. Oh, santo. Él es aquí. Aleluya. Alábale. Glorifícale. Oh, santo. Siéntate a la mesa, que el Señor tiene mucho que darnos hoy y podamos compartirlo con todos los hermanos de la fe. Vemos en el libro de Josué, quiero empezar por ahí a compartir. Sabemos que después de la muerte de Moisés, Dios levanta un nuevo líder. Dios levanta una nueva esperanza para el pueblo de Israel. Todos los israelitas con mentalidad de esclavos habían muerto en el desierto, excepto Caleb y Josué. Ellos permanecieron y sobrevivieron a tantas cosas que vivieron en el desierto porque tenían un espíritu diferente. En el libro de Números, en el capítulo 14, versículo 2, podemos mirarlo, puedes buscarlo en tu libro. Vemos ahí lo que pasó realmente, qué sucedió, qué realmente sucedió para que fuera Josué y Caleb los que sobrevivieran, porque estamos hablando de un pueblo entero. Cuando nosotros miramos hacia atrás nos damos cuenta que era un pueblo entero el que había salido de Egipto, para que nada más sobrevivieran 2 personas. Vamos a ver qué realmente sucedió y por qué pasó esto. Cuando nosotros vemos el libro de Números en el capítulo 14, versículo 2, dice la palabra que todo el pueblo gritó y lloró aquella noche, y lo hacían con gemido, con lágrimas, con queja contra Moisés y Aarón, diciendo: ojalá muriéramos,
Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto. Ojalá muriéramos. Y todos ellos hablaron de apedrear a Josué y Caleb. Hubo una palabra que salió de la boca de un pueblo. Hubo una palabra que salió del corazón de un pueblo. Cuando nosotros clamamos a Dios, ahí había un pueblo entero clamando en unidad, en un mismo sentir. Lo hacían con grito, lo hacían con lloro, lo hacían con gemidos. ¿Sabe lo que es gemir? Orar, clamar, gritar. Eran palabras que salían desde el fondo de sus entrañas. Era un lloro con lamento. Se arrepentían de haber salido de Egipto. Se arrepentían de estar en el desierto. Imagínense una persona llorando con un gemido, con un dolor, con un clamor, diciendo, ojalá muriéramos de aquí. Eso llegó al corazón de Dios. Porque Dios oye a una persona que clama con gemido, una persona que llora, una persona que se queja. Y de paso querían apedrear, caerle a pedradas a Josué y Caleb. Entonces, ahí nos damos cuenta que en todo este proceso, ellos ya habían sepultado sus vidas antes de empezar a luchar. Ya ellos mismos se habían enterrados, habían declarado una sentencia de muerte sobre sus vidas. Cuando nosotros miramos la vida de Josué y Caleb, vemos que ellos tenían un espíritu diferente. Eran hombres que estaban dispuestos a seguir los mandatos de Dios, aunque estuvieran en medio de la nada, aunque estuvieran en medio del desierto, aunque estuvieran en medio de un sol acalorado. Estaban dispuestos a seguir a Dios. Aunque las promesas estaban difíciles porque había que pelear, ellos estaban ahí firmes, con un amor diferente, con un espíritu diferente. En ellos hubo un corazón diferente. Porque cuando ellos fueron a inspeccionar la tierra, que fueron 12, ellos fueron los únicos que llegaron con un informe diferente a los otros 10. Mientras los otros 10 decían, esto es imposible, ahí hay gigantes, no podemos entrar a esa ciudad, hay pirámides, tienen fortalezas muy grandes, los hombres se ven muy fuertes, no, eso es imposible, ahí no podemos, es que vamos a morir, es que ni lo intentemos, dijeron ellos. Pero en cambio, Josué y Caleb dijeron, la tierra es buena. La tierra es buena y si Dios está con nosotros, nosotros vamos a poder tomar la ciudad. ¿Qué espíritu tan diferente? Entonces vemos, cuando nosotros miramos Josué capítulo 1, versículo 1, vemos que Dios levantó a Josué como el líder del pueblo de Israel. Dios le dijo a Josué, levántate que estaré contigo, como estuve con Moisés. No te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás esta tierra. Aleluya. Y le dijo el Señor, haz conforme a la ley. Esto es importante. Saber escuchar a Dios cuando Dios nos está hablando. Dios le dijo, haz conforme a la ley. No te apartes de ella. Medita en ella de día y de noche, en la tarde, al mediodía. Medita de la palabra de día y de noche. Y haz todo lo que está escrito. Haz todo, que yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Aleluya. Y vemos que Josué tenía un oído para escuchar a Dios y para obedecerle. Una cosa importante que vemos aquí, que fue lo que logró que Josué lograra cumplir con el propósito de Dios desde el principio hasta el final. Tuvo triunfo en la guerra que estuvo, porque él hizo las cosas como Dios le dijo. No te apartes de la palabra.
en decir no te apartes de la ley. Medita de día y de noche. Meditar, pensar, escudriñar, observar, buscar, estar ahí con la palabra. Y le digo, haz todo lo que esté escrito en ella. Quiere decir que Josué se movió dándole vida a la palabra que Dios le había dado de la ley. Porque él sabía que Dios iba a estar con él. Todo el éxito de Josué se basó en obedecer estas palabras. Por eso él pudo culminar con lo que Dios le dijo. Josué tuvo 4 movimientos que son importantes que tenemos que ver aquí. Guió a Israel a la tierra prometida. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, cuando llegaron a lo que Dios le dijo, esto es para ustedes, enseguida entraron en batallas. Entonces uno dice, bueno, ya Dios me dio lo que yo tanto le pedí, ya lo tengo, ahora puedo descansar. No, ahora hay que guerrear y entrar al campo de batalla para que lo que Dios te dio pueda permanecer. No podemos conformarnos con decir, ya me llegó, ahora yo tengo que guerrear, ahora yo tengo que pelear, ahora yo tengo que conservar esa bendición que Dios me ha dado. Dios les había dado la tierra, pero ahora había que conquistarla. ¿Vio? 2 cosas diferentes. Te la dan, pero hay que conquistarla. Josué, la tercera parte importante de los movimientos que hizo Josué, es que Josué dividió la tierra dándosela a las 12 tribus de Israel, como tenía que hacerlo. Y les dio instrucciones de cómo tenían que vivir en la tierra, cómo tenían que moverse, cómo tenían que permanecer. Aleluya. Tenemos algo, eso que Dios te da, tenemos que saber cómo lo vamos a usar, cómo nos vamos a mover, cómo lo vamos a cuidar, para qué Dios me lo dio, qué uso tengo que tener con eso que Dios que me dio, ya sea dinero, ya sea un negocio, ya sea mi salud, ya sea mi paz, mi conocimiento, ya sea el dominio de mi carácter, algo que tú hayas conquistado. Entonces ahora yo tengo que pelear para yo conservar aquello que Dios me ha dado. Dios le ordenó a Josué la destrucción de las ciudades de Canaán. ¿Por qué? Porque estas ciudades que ellos que habían conquistado, ahora había que limpiarlas, ahora había que expulsar, ahora había que quitar, ahora había que purificar. Y Dios ordenó la destrucción de estas ciudades cananeas. Y uno dice, ¿por qué? Habían familias, habían niños, había mujeres embarazadas. Entonces, yo pienso como pensamos ahora actualmente las personas. Decimos, ay, ¿por qué habrá tanta hambre en tal ciudad o en tal país? Los niños se están muriendo de hambre. Yo escucho muchas personas decir, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si existiera un Dios, no permitiera que hubiera tanta hambre. No permitiera que se hubieran raptado esos niños. No permitiera el tráfico de órganos. Entonces la gente habla sin conocimiento. Entonces todo el mal que ven le quieren echar la culpa a Dios, como cuando Adán dijo, la mujer que me diste fue la que me dio. Entonces le tiró la culpa a Eva. Entonces así estamos actuando nosotros hoy en día. Vemos a veces injusticias en la tierra, con niños, con tierras que hay hambre porque no producen, y decimos, ¿cómo Dios puede permitir tanta maldad? Si Dios existiera no pasaran estas cosas. Pero es que Dios ordenó la destrucción de estas ciudades cananeas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Dios había prometido la tierra a Abraham. 400 años antes que naciera Josué, ya Dios había dado una promesa sobre esta tierra. Dios había escogido a un pueblo para entregarle esta tierra. Dios los sacó a ellos de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida para tener herencia, para darles la tierra. Pero ahora ellos ya la tenían, pero ahora había que expulsar. ¿Cuántas veces nosotros, Dios no nos está capacitando, pero Dios también tiene que quitarnos cosas?
Dios también nos pide que nosotros soltemos cosas. Hay que expulsar, hay que sacar aquello que nos impida a nosotros caminar en la tierra que Dios nos ha dado. No podemos caminar con una bendición cuando cargamos con un peso de cosas que Dios nos dijo, suelta eso, deja eso. Por eso, para tener herencia, ellos tenían que expulsar. Había que pelear. Entonces Dios habla de una expulsión cuando hay iniquidad. En Canaán había iniquidad, y grande. Yo me quedo sorprendida con la maldad que hay ahora, con la maldad que había en aquel tiempo, que supuestamente la tierra tenía no mucho tiempo de haber empezado Dios a haberla creado. Y ya en Canaán había unas horrorosidades monstruosas, una maldad, había prostitución, había orgías, había sacrificios humanos. Entonces la maldad había alcanzado un nivel de iniquidad grande. Los cananeos no eran inocentes. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que entender. Cuando hay un juicio es porque viene por se ha desencadenado algo, por el resultado de algo que hubo en el pasado. Hubo un origen para llegar a una destrucción, para llegar a un juicio de Dios. Entonces nosotros vemos que los cananeos no eran inocentes. Había una larga lista de pecados sobre esta nación, que era totalmente terrible. Ellos habían perdido ya su derecho a esta tierra. Cuando usted mira el libro de Levítico en el capítulo 18 y el de Deuteronomio capítulo 12, usted lo va a poder ver ahí. Dios le había dicho a Abraham que sus descendientes ocuparían esta tierra cuando el pecado de sus habitantes llegara al colmo de su maldad. Quiere decir que el Señor ya sabía que ellos no se iban a arrepentir. 400 años pasaron en todo ese periodo y ellos no se arrepintieron. Más bien iban aumentando en pecado. Cada vez iban escalando más la maldad, hasta que llegó el clamor del pecado, llegó a los oídos de Dios. Yo estuve mirando en un libro de historia y salía que los arqueólogos e historiadores habían descubierto evidencias de la corrupción que había habido en la tierra de Canaán. Habían orgías, habían en ese tiempo mucha prostitución, no solamente de hombres con mujeres, sino también del mismo sexo. Habían algo terrible, sacrificios humanos que se los daban a los dioses, supuestamente ellos para conseguir algo. Hacían reliquias de órganos sensuales, pero de tamaño gigante. Encontraron los arqueólogos reliquias, por ejemplo, de los órganos sensuales del hombre, de la mujer, en tamaño gigante, enterrado en las profundidades de la tierra, en la misma ciudad donde existió Canaán. Entonces vemos que hay evidencia. Y también encontraron cántaros que eran como vasijas con tapa, y cuando las abrieron habían restos de esqueletos humanos, pero pequeños, de niños, de bebés, calcinados y quemados, metidos ahí debajo de la tierra. Era terrible y duro lo que pasaba. Sacrificios de niños al dios Baal. Esto no podía agradarle a Dios. Entonces ellos habían perdido la tierra por su maldad. Canaán se había convertido en un lugar semejante verdaderamente a Sodoma y Gomorra. Y Dios es un Dios de amor, porque Dios tuvo paciencia con esta nación. Hasta que el juicio llegó, fue inevitable, pero llegó. Porque Dios tenía que limpiar la tierra. Dios tenía que darle un nuevo propietario a la tierra. Cuando nosotros miramos la palabra, nos damos cuenta que Sodoma y Gomorra, este juicio tomó forma de azufre y fuego. Y a Canaán le llegó el juicio a través del ejército de Josué, respaldado por Dios. Dios también ha tenido durante mucho tiempo, tuvo paciencia con su pueblo Israel. Y cuando ellos caían en pecado, Dios les permitía que fueran saqueados, que fueran robados. ¿Por qué? Por sus pecados. Ellos siempre estaban con Dios, pero por momentos se apartaban del Señor, hacían cosas malas, y el Señor enviaba a los saqueadores que les robaran la tierra, que les robaran los animales, que los arruinaran.
permitido por Dios. Entonces hay algo que viene a saquear la vida de un pecador, de una persona que vive cayendo totalmente en pecado, haciendo cosas en contra de Dios. Entonces hay saqueadores en la vida de nosotros que vienen para recordarnos que somos humanos y que tenemos que dar cuenta de lo que nosotros hacemos. Esto me hizo pensar mucho en todas las pérdidas, ¿verdad? Que muchas veces, inclusive nosotros los hijos de Dios tenemos, ¿verdad? Tenemos pérdidas. Yo realmente en situaciones que ha habido crisis, es lamentable ver cómo hay personas que han perdido su casa, que lo han perdido todo en algunos lugares del mundo. Entonces, nosotros lo que tenemos es que orar, pero no podemos caer en un juicio que le pertenece a Dios, porque nosotros no somos juez. Entonces lo que estamos buscando es que pueda caer el pecado sobre la vida de nosotros. Todo tiene una consecuencia y un origen. Pero quiero decirte en esta hora que Dios tiene el control de todo. Aunque usted diga, a veces no lo parece, Dios lo tiene. En medio de estas guerras, vemos que también Dios tuvo paciencia, mucha paciencia con este pueblo. Y en medio de estas guerras para expulsar y aniquilar, que hubo expulsiones, hubo aniquilaciones en diferentes ciudades de Canaán. Pero Rahab fue una mujer que se arrepintió. Fue una mujer que no era israelita, era cananea. Era una mujer que trabajaba como prostituta, pero abrió su oído para escuchar lo que Dios hacía a través de su pueblo y aprendió a tener temor. Aprendió a tener temor cuando escuchó las grandes cosas que Dios hacía. Todo el pueblo sabía, en toda la ciudad de Jericó sabía lo que Dios estaba haciendo. Rahab declaró que su ciudad vivía atemorizada, temiendo el juicio de Dios de Israel, pero solo ella dio el paso de arrepentirse y cambiar. Si la ciudad se hubiera arrepentido, también Dios los hubiera perdonado. Hay gente que sabe que viene un juicio y han escuchado, pero no se quieren arrepentir. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Onda Infinita, desde Torremolinos, transmitiendo para el mundo. Deberé llegar en una nube, rodeado en gloria y majestad. Me uniré a los ancianos a adorar. Santo, vestido en gloria, santo, la creación te canta, santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Wow. Yo te esperaré sin manchas, Rey. Deberé llegar en una nube, rodeado en gloria y majestad. Y yo me uniré a los ancianos a adorar. Oh, oh. Te canto santo.
santo, la creación te canta, santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas, oh, santo, vestido en gloria, santo, la creación te canta, santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Wow. Ningún principado, ni las potestades, ni arma forjada, ¿quién podrá? No ha prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades, ni arma forjada. ¿Quién podrá? No ha prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? Tú eres santo, vestido en gloria, santo, la creación te canta, santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Tú eres digno, Señor. Eres digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Él es digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Él es digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Wow. Él es digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién? Y es que ningún principado, ni las potestades, ni arma forjada, ¿quién podrá? No ha prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades, ni alma forjada. ¿Quién podrá? No ha prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? Cuando nosotros miramos el libro de Josué, vemos que el libro de Josué trata de conquistar la tierra de Canaán. Una tierra de los que seguían a Dios y de los que se oponían. Ahí había una guerra. Entonces, lo que podemos aprender que solo se justifican las guerras ordenadas por Dios.
era la guerra santa. Pero actualmente, mire, toda guerra, derramamiento de sangre, sacrificio de niños inocentes, violaciones, raptos de niños, pérdidas de personas inocentes que se pierden y usted nunca más sabe de ellas. Hoy en día hay peleas por tierra, guerras donde muere gente inocente. No se justifican las guerras de hoy en día, porque no son guerras porque Dios quiere que nos estemos matando unos con otros. Porque por todo eso, para que se acabara, vino Jesús. Su última palabra en la cruz de Jesús fue: consumado es. Consumado es. Cuando Jesús vino, preparó hombres y los mandó por el mundo a conquistar la tierra, no con ejércitos, ni con espada, ni con armas para atacar, sino como portadores de nuevas para toda la raza y todos los países. Las armas con las que Jesús vino a equipar a la iglesia fue con la palabra. Eso es un arma poderosa que nosotros tenemos que adquirir y tener en estos tiempos tan difíciles. Si usted no mete la palabra dentro de su mente, dentro de su corazón, de su alma, de su espíritu, ¿cómo vas a defenderte en medio de una guerra? Porque este mundo es como una cárcel, es como una guerra donde nosotros estamos aquí peleando por diferentes cosas. Quizás usted no lo ve así, pero cuando uno tiene fracaso se da cuenta y uno dice: esta guerra no la supe ganar. ¿Por qué? Porque hay un equipamiento espiritual que Dios viene a darnos en este tiempo, y es la palabra. Cualquiera que vea a Josué no puede decir: no, yo me justifico, no, de ninguna guerra. Hoy no nos podemos comparar con las guerras de antes. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante y ver a Jesús. Jesús vino a este mundo quizás originando división, pero lo hizo con la palabra. En los que creían en Él y en los que no creían, es la verdad. Pero ¿qué eligió Jesús? Eligió estar en contra de los medios violentos. Él no vino para decir: yo soy el rey, mire, aquí claro, vamos a pelear y vamos a ganar y vamos a sacar a todos los que están aquí mandando, a los romanos, a todo el mundo aquí, porque yo soy el rey. No, es lo que Dios quiere que entendamos hoy. Hoy nuestra guerra es con la palabra. Es un arma poderosa que yo tengo que tener para poder ganar en cualquier territorio donde yo me plante, donde yo esté. Tu trabajo es una tierra, un territorio donde tú tienes que vencer. Pero no es con discordia, no es con chisme, no es con mentira, no es con violencia, no es con agresividad. Es con la palabra de Dios, es con el lenguaje del cielo, es donde nosotros vamos a ganar. Cuando nosotros miramos el libro de San Juan, en el capítulo 18, versículo 10, vamos a ver lo que nos dice la palabra. Jesús se encontraba en un huerto que estaba al otro lado del torrente de Cedrón. Muchas veces, dice la palabra, muchas veces Jesús se reunía allí con sus discípulos. Aleluya. Cuando yo miro esto me doy cuenta que Jesús, si iba muchas veces ahí, era porque le gustaba ese huerto y que había un torrente de agua que pasaba cerca. Debió ser maravilloso. Y Jesús se reunía allí con sus discípulos muchas veces. Y Judas lo buscó allí porque sabía que ahí lo iba a encontrar. Y Judas iba armado hasta los dientes con soldados, alguaciles, armas, linternas, antorchas, vamos, como si fueran a buscar al peor sicario o malandro o no sé, al peor persona peligrosa. Iban armados con varios hombres, como si fueran a buscar una persona peligrosa. Pero Pedro, cuando llegaron y vio aquello que venía para encima de ellos, tomó una espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Entonces Jesús le dijo: guarda tu espada. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber, Pedro? ¿Qué estás haciendo?, le quiso decir Jesús.
Mire, si Jesús no hubiera actuado de esa manera y hubiera apoyado lo que Pedro hacía, quizás en ese momento yo les aseguro que hubiera sido terrible, porque ahí hubieran muerto todos los discípulos. Claro, porque al venir en contra de ellos venían con violencia, pero Jesús era un hombre pacífico. Jesús derribaba con la palabra. Al cortarle la oreja Pedro al soldado con la espada, Jesús inmediatamente le pegó la oreja de nuevo. Y Jesús le dijo: guarda tu espada. Guarda tu espada. Pedro creía que las armas que venían en contra de Jesús tenían que enfrentarse con armas. Jesús le dijo en ese momento: ¿a quién buscan? Buscamos a Jesús. Sí, soy yo. Enseguida dice la palabra que ellos cayeron de espalda hacia atrás y cayeron en el suelo. Luego Jesús les volvió a decir: ¿a quién buscan? Buscamos a Jesús. Soy yo, les dijo Jesús. Es a mí a quien buscan. Jesús nos ha dejado la paz, porque un enfrentamiento realmente hubiera desencadenado una batalla de muerte para todos ellos. Y eso no lo quería Jesús. Cuando miramos el libro de Juan, capítulo 18, versículo 4, Jesús les dijo: ¿a quién buscáis? Solo con la palabra. Nosotros con un lenguaje de reino, la palabra que hablamos, si nosotros nos mantenemos alineados a hacer el bien, tu palabra va a tener poder, por muy sencilla que sea. Por muy que usted me diga: yo no sé hablar, no tengo palabra, a lo mejor para saber cómo expresarme en una entrevista, no tengo palabra para poder ayudar a mi niño en un discurso. No necesitamos tener esa aprobación del mundo, ni ese conocimiento, ¿verdad? Cuando hay un corazón dispuesto como Josué a hacer y a llevar la palabra en la boca, Dios te va a dar respaldo en el momento y en el lugar que tú lo necesites. Jesús les dijo: yo soy Jesús, a ese grupo de gente que venían en contra de él, y todos cayeron para atrás, solamente con decir: soy yo el que buscan. Retrocedieron y cayeron a tierra. Aleluya. Y Jesús les decía: les he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad irlos a ellos. ¿Por qué lo dijo Jesús? Para que se cumpliese lo cual le dijo al Padre: ninguno de los que tú me has dado, yo lo he perdido. Ninguno de los que me diste, no he perdido a ninguno. Aleluya. Realmente cuando nosotros miramos la palabra, vemos que la vida de Josué se trató de muchas guerras para poder conquistar la tierra y para poder expulsar a los que estaban ahí. Tenían que ser expulsados. Tenía Josué que expulsar en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque en verdad ahí se estaban levantando personas que eran pecadoras, ¿qué podía hacer el pueblo? Copiar las costumbres de los cananeos. Pero en este tiempo Jesús nos da un arma poderosa, que es la palabra. Mira, yo no voy a resolver nada en mi vida. A lo mejor, si mi esposo llega tarde una noche, entonces yo voy a empezar a tirarle los sartenes, a romperle las cosas y a decirle: pues mañana no te hago nada. Con eso no vamos a resolver nada. Con eso no vas a cambiar nada. Con eso no vas a expulsar nada de tu vida. La palabra dice que no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Entonces nosotros como mujeres tenemos que ser realmente sabias, prudentes y sabernos fijar para ganar y expulsar lo que esté afectando tu relación. Sacar de tu tierra, de tu hogar, todo aquello que quiera venir para derribar tu matrimonio, tu hogar. Es con la palabra. Hay que soltar la palabra sobre tu esposo. Háblale al problema con un lenguaje de reino. Si tu esposo llega borracho, dile: serás un hombre de Dios. Serás portador de la palabra.
Vendrás a traer el reino de Dios a muchos. Te veo predicando en los hospitales. Aunque tu realidad sea otra. Aunque el enemigo te venga a mostrar una situación real que tú estás viviendo, suelta la palabra. La palabra que Dios nos da, tenemos que vivirla como Dios le dio a Josué. Medita en ella de día y de noche y ponla por obra. Si no la pones por obra, no va a ser efectiva en tu matrimonio. Si no la pones por obra, que tú hables un lenguaje de reino, no va a ser efectivo con tus hijos. Entonces la palabra, cuando la soltamos, por muy sencilla que sea, va a hacer retroceder, va a hacer caer al enemigo. Así vengan armados, tu palabra tiene validez en el mundo espiritual. Pero para que esa palabra tenga validez, yo tengo que hacer como dijo Josué. Josué supo entender en ese momento cuando Dios le dijo, medita en la palabra, medita en la ley, de día y de noche. Y le dijo, y ponla por obra. Yo me imagino a Josué. Josué era un guerrero, sabía pelear, sabía cómo defenderse en la guerra. Pero él sabía que necesitaba la palabra en su boca. Él necesitaba un lenguaje de reino. Si no, no iba a ser efectivo en todo lo que él iba a hacer en la tierra que él tenía que ganar para el pueblo de Dios. Aleluya. Si el médico te da a lo mejor un mal pronóstico, tú di gracias Jehová. Gracias Señor, porque tu palabra dice que por tus llagas yo fui sanada. Ahora esta enfermedad se va de mi cuerpo ahora. Tienes que soltar la palabra. Que esa palabra viene en el mundo espiritual a hacer retroceder la palabra que te dijo el médico. Porque la palabra es un arma de guerra. Y eso lo tenemos que entender ahora. Vamos a volver al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Ya vamos a terminar. Analicemos lo que dice la palabra. Nunca se apartará de tu boca. Cuando dice nunca, no nos está diciendo, no, yo la palabra nada más no la puedo usar en el trabajo. No, nosotros podemos hablar un lenguaje de reino que es entendido en el mundo espiritual. Cuando tú usas un lenguaje de reino, porque tú no dices mentira, tú estás usando un lenguaje de reino. Cuando tú eres una persona sana y sólida, transparente, que en ti no hay hipocresía, no hay murmuración ni chisme, tú estás usando un lenguaje de reino. No necesitas estar diciendo y recitando la Biblia. Tenemos que hablar. Dios nos dice en su palabra que tú sí, sea sí y que tú no sea no. Entonces cuando nosotros vemos el libro de Josué, dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella para que la guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Quiere decir que la palabra no la puedo leer nada más. Yo tengo que ponerla por obra. Yo tengo que darle una forma en mi vida. Yo tengo que darle una identidad a esa palabra. Yo tengo que darle una validez. Yo tengo que darle una autoridad a esa palabra para que funcione en tu vida. Porque entonces, dice el Señor, harás prosperar tu camino y todo. Dios no dijo tus hijos. Bueno, en tu matrimonio, el Señor dijo, en todo te saldrá bien. Aleluya. Una de las cosas que dice el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aleluya. Aleluya. Espero que podamos analizar, como nos dice la palabra, de día y de noche. Meditar en la palabra del Señor, que en ella hay misterios para nosotros de bendición. Tu palabra es un arma de guerra que puede ser beneficiosa para ti o puede ser un arma que venga en contra tuya. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos que saber lo que hablamos, porque las palabras son como un boomerang. ¿Saben lo que es un boomerang? Es un arma que lanzan y ella vuelve otra vez. Así es la palabra. Usted la lanza y ella va a volver con una respuesta para tu vida. Entonces cerciórate que esa palabra sea auténtica, sea con justicia, que lleve el ingrediente de amor, que lleve el ingrediente de servicio, de la verdad.
que sea auténtica para ser transparente y podamos decir, esta es mi identidad. Cada vez que hablamos, usted le está mostrando al compañero de trabajo, le está mostrando a tu matrimonio, le está mostrando al mundo espiritual, quién eres tú con la palabra. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Entendamos que Josué, cuando usted ve toda la historia de Josué, que él ganó las batallas que ganó en Jericó, en Ahí, todas esas batallas que él ganó, no solamente fue por sus estrategias militares, también fue cuando él entendió que Dios le dijo, pon la palabra por obra en tu boca. Entonces yo te invito a que podamos usar de día y de noche un lenguaje de reino. Y ese lenguaje no solamente es meditar en la palabra, sino que tus palabras hablen la verdad, que tus palabras sean sinceras, que tus palabras hablen de justicia. Quita todo aquello que te haga tropezar, que pueda volver como un boomerang hacia ti. Que Dios te bendiga. Te esperamos el próximo jueves con otra palabra de misterio reveladora para nuestras vidas. Así que yo te invito a usar esa arma poderosa en el mundo espiritual de día y de noche como es un lenguaje de reino. Que Dios te bendiga.